¿Qué tal? Bienvenidos a Derecho a Disentir, un espacio dedicado al diálogo universitario, donde se abordarán diversos temas de interés social. El tema de hoy es comaternidad. Para hablar sobre este tema nos acompañan todos de la carrera de Derecho: Ernesto Juárez, de la Universidad del Valle de México; Aileen Oscura y Brian Herrera, de la UNITEC; Roberto Guerra, de la UNAM; Diana Oliva, de la Universidad Autónoma del Estado de México; y Ángel Bautista, del Instituto Universitario Anáhuac. Yo soy Jimena Jiménez, esto es Derecho a Disentir. Comenzamos. Como bien mencionaba, hoy vamos a hablar de una sentencia paradigmática de mucho interés social, que es la comaternidad. Ha sido una sentencia y un gran logro para las personas de la comunidad LGBT+. En este caso, dos mujeres acudieron al registro civil de Aguascalientes para registrar como suyo, o sea, con dos mamás, a un hijo. Sin embargo, por la redacción de su Código Civil, eso se les fue negado. Para hablar un poquito más sobre esta sentencia y adentrarnos a los hechos, Brian, cuéntanos brevemente sobre estos hechos en los que se basó la sentencia. Okay. Claro, Jimena. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación a Justicia TV, a este gran programa Derecho a Disentir, que abre el debate universitario democrático, diverso y respetuoso. Bienvenido, bueno, Brian. Gracias. La sentencia que emitió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 852-2017, tiene como antecedentes que dos mujeres acudieron al registro civil de Aguascalientes a solicitar el matrimonio. Sin embargo, se les fue negado, motivo por el cual las dos mujeres realizaron un juicio de amparo. Y durante este transcurso del juicio de amparo, una de estas mujeres dio a luz a un niño. Se presume que fue por relaciones sexuales con un hombre. Sin embargo, una vez que querían registrar al niño, se les negó la filiación porque la legislación de Aguascalientes determina que la filiación, como el matrimonio, es entre hombre y mujer. Esto quiere decir que hay una discriminación a los derechos de la comunidad LGBT y una desigualdad. Y esto es incorrecto porque el artículo 1 constitucional de la Constitución Federal determina que nadie puede ser discriminado por su preferencia sexual. En efecto, justo lo mencionaste muy bien y es uno de los temas que toca la sentencia en sus consideraciones: el derecho a la igualdad y no discriminación. Justo estas mujeres dicen: oye, pues si le permites a parejas heterosexuales tener hijos y ser reconocidos como padre y madre, ¿por qué a las mujeres lesbianas unidas en matrimonio no se podría? Entonces, pues es algo muy básico que ahorita podemos entender, pero pues es un concepto muy reciente. ¿Nos quisieras hablar más sobre estos dos derechos? Bueno, están correlacionados. Claro que sí, Jimena, muchísimas gracias. El derecho a la no discriminación y a la igualdad son dos derechos contenidos en el artículo 1 de nuestra Constitución. Haré primero el distingo entre un derecho fundamental y un derecho humano. Derecho fundamental es un derecho humano que se encuentra expresamente contenido dentro del artículo de la Constitución. Ahora bien, el derecho a la no discriminación, como lo dije, se encuentra en el artículo 1 y establece que ninguna persona puede ser discriminada por preferencias sexuales, raza, origen étnico, edad, etcétera. Que son las categorías sospechosas. Exactamente, okay. Así lo manejan. Y entonces, por otro lado, el derecho a la igualdad se rige más bien por el principio de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Esto es que grupos que se encuentren en las mismas condiciones, como mujeres, personas con cierta discapacidad, tengan los mismos derechos para que puedan hacerlos valer dentro de alguna defensa legal. Ok, perfecto. Además, Jimena, como bien lo dice mi compañero, se establece en el artículo 1 que nadie puede ser discriminado, pero también se establece que las autoridades van a respetar los derechos humanos fundamentales establecidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales.
Esto fue un cambio de paradigma gracias a la reforma de 2011 y también a una tesis que emitió la Suprema Corte de Justicia que todos los derechos humanos que emitan la Corte Interamericana de Derechos Humanos o organismos internacionales son vinculantes al Estado mexicano. En efecto, actualmente en la doctrina constitucional se le conoce a todo este abanico de derechos contenidos tanto en la Constitución Federal, en las constituciones locales y en los tratados internacionales como el parámetro de regularidad constitucional. Entonces, pues ya es todo un universo de derechos. Hay derechos humanos que, como bien decía Roberto, no están necesariamente contenidos en la Constitución Federal, pero sí en tratados internacionales. Y eso no significa que no nos apliquen. En efecto, nos aplican y de mayor manera. De hecho, a todo lo que comentan se le denomina el principio pro persona, que es que siempre se va a respetar el mejor derecho contenido ya sea en la Constitución, en una ley, en una Constitución o en algún tratado internacional de los que México haya suscrito, para que pueda la persona a ejercer dicho derecho, aunque en la Constitución local se le restrinja el mismo. Sí, en efecto, justo en la contradicción de tesis que comentas, fue súper criticada esa parte, porque justo dicen, sí, se reconocen a los tratados internacionales en materia de derechos humanos como del mismo nivel jerárquico que la Constitución. No obstante, si la Constitución del Estado mexicano pone alguna limitante a algún derecho, debe prevalecer esa limitante. Y bueno, ha sido un topecito que ha estado por ahí, un poco criticado por la doctrina mexicana entre hacia la Suprema constitucionalistas Corte. e internacionalistas, siempre Sí, ese es el justo. debate. Pero el tema fue que si no se pasaba así, no iba a poderse votar por mayoría en el Pleno, porque no todos los ministros estaban de acuerdo si no se ponía esa limitante. Es el secreto de por qué se pasó así. En principio el proyecto iba con todo, derechos para todos, con todos y sin limitaciones, pero pues vaya, en el debate los ministros no se vieron tan felices con eso, entonces dijeron, no, pues hay que poner el límite y pues ya, está la contradicción 293 del 2011, emitida por el Pleno de la Suprema Corte. Pero bueno, vámonos a también otros temas que están en la sentencia, como la filiación. Diana, cuéntanos sobre qué es la filiación, en qué consiste y por qué es importante para esta sentencia. Claro, bueno, la filiación es un derecho fundamental. A la filiación se le entiende como el acto jurídico que hace un vínculo jurídico, perdón, que hace un ascendiente a un descendiente, o sea, eso quiere decir a un padre a un hijo. De este vínculo o de esta filiación se van a crear un cúmulo de derechos personalísimos. A la filiación en la materia en el lado de la doctrina se le considera como en tres aspectos, ¿no? La filiación jurídica, la filiación natural y la filiación civil. Y de ahí, bueno, siento que es importante retomarlo porque pues yo creo que más adelante lo vamos a ir retomando, ¿no? Sí, en efecto. Pues justo en palabras muy sencillas, la filiación es la relación jurídica, biológica, sentimental incluso, que puedes tener con tus familiares, tus padres, tus hijos, hermanos, primos, tíos, nietos, y bueno, todo ese árbol genealógico que lo protege el derecho. Entonces, por eso es importante este tema de la filiación. También hay conceptos que desarrolla la sentencia que son importantes de dilucidar antes de entrar al fondo, que es el interés superior del menor. Ernesto. O bueno, entre Ernesto, Ángel, ahí vayan desarrollando este concepto. compañero? A ver. Sí. Bueno, eso se refiere más a velar sobre los derechos fundamentales sobre el menor. Bueno, bueno, es como un principio, bueno, más bien es un principio donde se tiene que ver principalmente por el menor, velar por sus derechos y que no se le viene ninguno, siempre respetándose al marco de la ley. Sí, también es muy importante porque establece la obligación primordial del Estado de velar por los derechos del niño, porque a veces, pues, sí tiene a sus padres, pero a veces los padres no son lo mejor para su interés. En ausencia de alguno de los padres, sí, el Estado se debe de encargar, ya sea dándole un alimento, educación. En efecto, sí, pues vaya, son sujetos de derecho vulnerables, por así decirlo. Entonces, pues es primordial para analizar todas las sentencias que involucren menores este interés superior del menor. Ernesto, ¿quieres agregar aquí algo? Sí, de hecho, este principio de interés superior del
de la niñez se trabaja en la sentencia, porque más adelante nos dicen que el menor no puede quedar en estado de indefensión. Entonces, precisamente por eso le dan la filiación jurídica homoparental a la pareja. En efecto. Para no dejarlos al aire, ¿no? Sí, claro. Que bien está reconocida la maternidad de la mamá que dio a luz, pero pues dijeron, está unida en matrimonio con otra mujer. O sea, y la otra mujer pues está intentando reconocer esa maternidad. De hecho, uno de los objetivos importantes dentro del matrimonio es que proteger principalmente la esfera jurídica del menor. Porque así, si la pareja, nunca se casaron, pero la pareja de la mujer se va, ¿qué defensa tiene el menor ante esto? O sea, ¿quién le va a dar alimentos? Y así con el matrimonio, pues proteges esos derechos, ya lo haces valer en una demanda de alimentos, etcétera. En efecto. Y aparte, como bien dicen, pues esto es importante para la sentencia, pero además también por el reconocimiento o el desarrollo del derecho y la identidad que hace la sentencia. Diana, platícanos un poquito sobre qué trata este derecho a la identidad. Bueno, el derecho a la identidad en la sentencia nos habla sobre la mejor vía en la que, o el mejor núcleo familiar en donde se puede desarrollar el niño, ¿no? Porque como lo dice la sentencia más adelante también, el niño va a tener duda, no sé, cuando crezca, sobre de dónde viene, cuáles son sus patrones genéticos y no se le puede negar. Entonces, yo creo que es relevante esa situación y también es importante retomar que la identidad finalmente pues es un derecho también súper fundamental en el menor, ¿no? Por supuesto, pues justo sobre estas directrices que ya hemos hablado, igualdad, no discriminación, interés superior de la niñez, identidad, son básicos para esta sentencia. Son como los 4 ejes rectores en los que descansa la argumentación dura y pura de esta sentencia. Ahora bien, ¿qué opinan sobre este concepto de reconocimiento de paternidad? Porque bien lo mencionan en la sentencia, la maternidad se reconoce por el simple nacimiento. Ves que el bebé sale del cuerpo de la mujer y pues es algo obvio. Sin embargo, del papá, pues no sabes a ciencia cierta si efectivamente el papá que dice ser el papá es quien es el papá. Sonó como Sí. Pero así sucede. De repente, pues padres que no son necesariamente los biológicos, de los que surgió pues el esperma para hacer la fecundación y de donde nace después este hijo, son necesariamente los que reconocen la paternidad, si no son otros hombres. Entonces, pues, ¿qué opinan de este concepto de reconocimiento de paternidad? Bueno, Jimena, la comaternidad es la doble filiación entre una mujer y una mujer hacia un hijo. Y la comaternidad es un concepto jurídico y un derecho nuevo. De hecho, así lo establece la sentencia. Oye, ¿no crees que eso vaya en contra de los valores tradicionales de la familia? Puede que algunos piensen así, pero nosotros como abogados nos debemos de basar en lo legal y en los derechos humanos, muy independiente de las opiniones conservadoras, religiosas, filosóficas. Nosotros debemos de respetar los derechos humanos. Por supuesto. Aileen, ¿qué opinas sobre esto que estamos diciendo? Pues bueno, con respecto a lo de la contradicción de tesis, en lo personal a mí se me hizo pues injusto, ¿no? Obviamente a un menor es fundamental que tenga una mamá, obviamente como ya se mencionó, pero como ya lo habíamos dicho también, el papá no pues a veces no es el papá, ¿no? O sea, ¿Crees como que lo habías el papel pero- paterno es importante para el desarrollo de los niños? Claro, de alguna manera, o sea, hay muchos niños que no tienen, o sea, no sé, papás divorciados o no tienen papá incluso, o nunca lo conocieron, ¿no? Hay Madres niños, o sea, solteras. que solamente tienen la mamá, ajá, que son madres solteras. Y pues, bueno, yo sí considero que una figura paterna es muy fundamental, o sea, es muy importante para el desarrollo
del menor, ¿no? Y el Yo- orden social. Sí. Yo pues, de opino, alguna Jimena, manera. que, bueno, respeto la opinión de mi compañera, pero eso es un pensamiento conservador y violenta los derechos de la comunidad LGBT. La comunidad LGBT, como todos nosotros, tenemos derecho a la identidad, el derecho a una orientación sexual, todos estos derechos fundamentales que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Claro, y sobre todo en un concepto muy recientemente desarrollado, que es el libre desarrollo de la personalidad. Sí. Es pues, que te guste quien te quiera gustar. En el caso de marihuana, pues divertirte con lo que quieras divertirte. Y pues bueno, es pintarte el pelo de colores incluso. Diana, ¿querías agregar algo? Perdón. Ahorita vamos contigo, Ángel. Bueno, basándonos a cómo nace una norma o cómo nace una ley, pues sabemos que nace de la costumbre, ¿no? Finalmente. Entonces, obviamente la situación de las nuevas parejas homoparentales o lesboparentales resulta de la demanda social, o sea, es una petición y yo pienso, desde mi muy punto de vista, que el concepto de familia tiene que ir mutando, tiene que ir evolucionando por la nueva realidad social y es lo que la Corte finalmente pues se termina adoptando a la realidad social, ¿no? ¿Y no crees que eso atenta contra la seguridad jurídica? Si las cosas van evolucionando a la forma en la que una sociedad también lo va haciendo, ¿no rompe esto como un orden social? Lo dejo a la... Bueno, de hecho, varios teóricos les gusta la idea de realizar una constitución principalista. Esto es que nada más puedan establecer conceptos para dejarlos un poquito al aire libre y ya después en leyes reglamentarias, leyes secundarias, ya poder hacer los cambios respectivos, porque es más difícil modificar o derogar, abrogar o reformar la Constitución que una ley. Sí, se supone que una de las características principales de las constituciones es que son rígidas. Exactamente. Entonces, que su reforma va a ser un poquito más difícil que reformar una ley secundaria. En la práctica a veces eso no pasa y reformar la Constitución es un poco sencillo, pero ojalá fuera de esa forma. Ángel, ¿querías hace rato Sí, en agregar esta algo? cuestión mencionaste sobre las costumbres, sobre la sociedad, y obviamente a lo que mencioné ya sobre la norma. Yo considero que la sociedad es la que se pone una norma, normatividad sobre sobre las parejas, sobre que debe ser hombre y mujer, y no abren su mente a que pues todos son libres de elegir, tienen esa libertad de elegir con quién persona estar o no. Y en lo que refiere ya sobre lo de una figura paternal, pues estoy de acuerdo. Bueno, en el menor siento que influye mucho en su entorno. Desde pequeño podría ser víctima como de bullying, al que lo critiquen sus compañeros o amigos de no contar con una figura paternal. Y peor aún, ser objeto de bullying por tener dos mamás. Porque muchos dicen como, pues bueno, incluso ni siquiera está mal, pero la sociedad no está preparada para eso. Pero aquí la pregunta es cuándo la sociedad va a estar preparada para eso, ¿no? O sea, no vamos a esperar 100 años a que la gente cambie de parecer por ellos mismos, por buena fe y por sí solitos. Entonces, coincido con mucho de lo que han estado diciendo en este primer bloque. Lo hemos terminado. Vamos después a empezar con un segundo bloque donde ya va tomando forma esta discusión. Y pues bueno, esto es Derecho a Disentir. Estamos de regreso. Regresamos a este capítulo de Derecho a Disentir, donde estamos hablando sobre una sentencia muy importante, que es el reconocimiento de la comaternidad. Esto es, que un hijo pueda tener dos mamás. Estamos hablando un poco sobre, y muy ligado a lo que acabo de decir, sobre si es necesario que en la ley se reconozca necesariamente a un padre y una madre, y por qué no pueden ser dos mamás o incluso dos papás. Ernesto. Sí, claro, yo pienso que deberíamos, si seguimos esta línea tan liberal de inclusión, quizá en algún momento podamos tener algún tipo de problema, ¿no? Porque dice, vamos a unir a hombre y mujer con la finalidad de la procreación. Quizá más adelante, no estoy hablando ahorita 2, 3 años, en un futuro cercano ya nadie va a querer procrear, entonces pues, la especie se puede perder, ¿no? O sea, no hay que ser tan negativos, pero tampoco no apoyar tanto. Pero hay sobrepoblación. ¿Ya para qué queremos más?
No, claro, hay que... Desde ese punto de vista también podría reducir un poco la población. Es como control Sí. natal, como en China, pero un poco más progre, ¿no? Ah, Sí. Además hay Puede que ser. recordar, Jimena, que en la historia, bueno, el proceso legislativo, de acuerdo al artículo 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene una iniciativa, una discusión, aprobación, sanción y publicación de vigencia, ¿no? Y durante años yo siento que tuvimos legisladores muy conservadores, juristas muy conservadores, y como diría Fernanda Tapia, ¿quién nos viene a decir cómo son las cosas? Yo siento, y como diría Michel Foucault, un gran filósofo, que hay una guerra intelectual para limitarnos de libertades, pero gracias a la avanzada y al garantismo jurisdiccional y de los nuevos ministros, ya se trata de garantizar los derechos a la libertad del libre desarrollo de la personalidad. Es muy interesante lo que comentas, Brian, porque justo se va a ver después en un programa de paridad, pero normalmente los legisladores, históricamente los legisladores, pues ha sido este estereotipo de hombre heterosexual, cisgénero, privilegiado incluso. Entonces, pues estas personas legislan conforme pues a su concepción del mundo. Y esto no significa que esta concepción, su concepción del mundo, sea la concepción del mundo y de la realidad de todas las personas, sobre todo para los grupos minoritarios. Entonces, pues por eso es importante tener legisladores, una pluralidad de legisladores, tanto de ideologías derecha, centro, izquierda, como también hombres y mujeres, como también grupos vulnerados, como personas con discapacidad. Es muy interesante lo que comentas. Justo porque las normas se han hecho por este tipo de personas y no es porque los hombres heterosexuales cisgénero tengan algo de malo, sino que pues son los que han tenido el poder durante la historia. Y principalmente que hoy en día con las nuevas tecnologías, con redes sociales y todo, siento que el pensamiento no se ha quedado nada más clavado en algo ambiguo, ¿no? O sea, ha venido fluyendo y ha venido cambiando la estructura cognitiva del pensamiento humano y de la sociedad en conjunto. Entonces, las nuevas tecnologías nos abren una apertura a un nuevo concepto de las cosas, de la realidad social. En efecto, y quiero retomar lo que estábamos diciendo en el primer bloque sobre la evolución del derecho. La sociedad claramente evoluciona y si bien el derecho para dotar de seguridad jurídica tampoco debe estar cambiando cada segundo, sí debe ser, como bien ha dicho la Corte Interamericana sobre la Convención Americana, que es un instrumento vivo. ¿Qué significa esto? Que va cambiando conforme a la realidad social de las personas. Entonces, pues alguien aquí opina que no debería de cambiarse el derecho y debe ser lo más estático posible para, no sé, que haya control y orden social. No, de plano no funcionaría una ley que ya ha sido superada por la realidad. Y de hecho, actualmente siempre pasa. Siempre la realidad supera el derecho y es donde ahí los legisladores deben de estudiar, de conocer. Es lo malo de cuando no tienes como buenos representantes que se adentren a la realidad social. Porque muchas veces, desde mi punto de vista, y algunas personas también, no hay representantes, bueno, más bien, perdón, no, el pueblo muchas veces no se siente representado por los diputados o senadores, sienten que ellos viven como una esfera y ya lo que hagan con sus derechos, pues a ver qué pasa, ¿no? Pero es como lo adoptar malo, un papel exactamente. pasivo de pues, saber qué hacen estos legisladores, pues yo voy a... Y en este caso lo que toda la nación exigiría o pediría es un representante que salga de este entorno, que conozca todos estos tipos de ámbitos, cómo se vive y bueno, que sea un representante. Pero, por ejemplo, tienes toda la razón del mundo, pero se presenta un problema aquí. Sale un representante, no sé, un legislador de la comunidad LGBT o senadora, como en este caso es Lucía Riojas, no sé si lo ubican, Sí. pero pues vaya, o sea, vence la mayoría sobre lo que ella quiere decir. Exactamente. O sea, su voz no es suficientemente fuerte. Entonces también ahí se necesita un montón de voluntad política de las mayorías, de las minorías, para respaldar
e ir con los derechos humanos, porque pues a nadie le afectan los derechos humanos. Justo dicen, no es un pay, o sea, por más derechos que le toquen a una persona no significa que te toquen menos a ti. Pero bueno. De hecho, desde el poder constituyente del 1917 creo que nunca se ha visto tan bien representado el pueblo por las cámaras representativas. Pero también, Jimena, de acuerdo a la CONAPRED, estos grupos vulnerables que han sufrido discriminación y violencia históricamente, la sociedad, sí, la mayoría de la sociedad, digamos, normal, entre comillas, sigue violentando a la comunidad LGBT y más, y a otros grupos vulnerables como los pueblos indígenas. También o sea, por más que haya leyes que los protejan, la sociedad no cambia. Exacto. Okay. Tenemos que aterrizar las leyes a la praxis. Y yo creo que más que leyes es algo tan sencillo, el respeto. Como diría Benito Juárez, entre naciones e individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz. O sea, es de respeto, de respetar a los demás y aceptarlos. Yo creo que, por ejemplo, lo que él habla, o sea, está muy bonito, sí, pero hay que ser conscientes que nuestra población, o bueno, nuestra identidad como mexicanos, rechazamos mucho ese tipo de situaciones. O sea, somos todavía muy conservadores. Es un problema de identidad. Tú los quieres incluir, pero los ves en la calle besándose y es así como de, wow, espérame tantito, ¿no? Entonces, vamos poco a poco, la Corte nos está ayudando a hacer esa inclusión y poder seguirlos entendiendo, ¿no? Porque hay mucha gente que todavía los rechaza y eso está mal. Por eso el derecho va evolucionando. Nosotros teníamos la concepción de familia, madre, padre y los hijos, y ahorita vemos que hay madres solteras, padres solteros, entonces vamos cambiando de modelos de familias. Sobre todo la concepción de la familia mexicana, ¿no creen? Que es como pues el papá, el proveedor, con todos estos estereotipos horribles, pero que existen. El papá que es el proveedor, la mamá que es ama de casa, los dos hijos biológicos o también por adopción, pero son los menos. Pues todo esto muy tradicional, pero justo también en la sentencia es algo que desarrollan. El artículo 4 constitucional protege a todos los modelos de familia. Familia con padres heterosexuales, homosexuales, monoparentales, incluso, donde es la madre soltera. Diana, ¿querías agregar algo? Sí, es una... Bueno, ahorita estábamos hablando de realidades sociales y finalmente pues la sociedad, el conjunto de sociedad de personas, y igual la Corte se tuvo que acomodar a las diferentes familias que existen, ¿no? Cuando una mujer se divorciaba de su marido, mucha familia o personas les criticaban esa parte, ¿no? Y finalmente pues ahora nosotros no pensábamos que se iba a ver no se iba a ver legislado y obviamente protegidas estas familias, y hoy en día pues ya se pueden ver protegidas, ¿no? Porque en el artículo 4 constitucional no especifica el tipo de familia que se va a proteger, o sea, es universal, es un derecho inalienable de toda la familia, bueno, de las familias, ¿no? Sí, es como, o sea, esta idea de la familia tradicional pues viene de la concepción judeocristiana que está muy arraigada en la población mexicana. Entonces, por eso, por default, al ver familia en la Constitución, se pensaba este único modelo de familia judeocristiana. Pero, pues, no, era una interpretación un poco limitada. Bueno, quiero comentar algo sobre lo que viene diciendo ella. Bueno, estos estereotipos que se presentan y se ven hoy en día, a mi parecer son los que ha puesto y se han venido manejando en la sociedad desde años atrás, aunque digan que las tecnologías van evolucionando. Bueno, a mi parecer considero que es como cuestiones machistas. Bueno, considero que son más los hombres a los que discriminan a una persona. Si la ven, por ejemplo, a un hombre, si la ven vestido de mujer, o a una mujer vestida con pantalones, pone limitantes y van creciendo los estereotipos. ¿Te refieres a personas trans? Bueno, algo así. Ok. Sí, claro, pues, o sea, todo va evolucionando, ¿no? O sea, y conforme va pasando el tiempo, pues obviamente las leyes se van a ir ahora sí acomodando, ¿no? Conforme la sociedad lo requiera, ¿no? Por ejemplo, hace muchos años, pues como bien sabemos, la mujer pues no tenía ni voz ni voto, ¿no? Entonces ahora pues ya la mujer puede trabajar, o sea, la mujer puede hacer cosas que un hombre
O sea, antes, o sea, era específicamente del hombre, ¿no? Sí, exactamente. Una idea no la puedes cambiar de la noche a la mañana. Y cuando tienes la oportunidad, tú como legislador, de observar tal situación en una realidad, pues lo ideal sería que lo pudieras llevar a iniciativa de ley dicha realidad. Por supuesto, es sumamente interesante lo que dices porque es algo que he pensado mucho. Y lo pensé hace unos meses, fue el aniversario del voto de la mujer en México, que se dio en los años 60 por primera vez. Y estudiando un poco sobre cómo se dio, no se dio por la buena voluntad de los buenos hombres y los legisladores. Hubieron revueltas, hubieron protestas, rayaron paredes, rompieron vidrios, hasta pues, lograr ese reconocimiento de derechos. Hay varios derechos que tienen mucha resistencia social, como es la comaternidad, como en su momento tuvo el voto de la mujer. Ahorita decimos, qué absurdo que a las mujeres no se les haya podido dejar votar. En unos 50 años vamos a decir, qué absurdo que a las mujeres no se les permitía ser dos madres. Y así las cosas van. Vivimos en una época de transición actualmente. Sí. Y bueno, muchísimos problemas sociales lo que muchas veces hacen es institucionalizarlos. Pasó esto, lo de las mujeres. ¿Qué pasó? Se creó el Instituto Nacional para las Mujeres. Los jóvenes, para que tengan voz y voto, sean escuchados, porque antes decían, no, tú eres joven, no sabes de lo que pasa en esta realidad. ¿Qué pasa? Se crea el Instituto Nacional de la Juventud. Sí. Siempre se institucionalizan los problemas sociales y en parte es bueno, aunque podría pasar a veces que podrían ser como una pantalla de humo, no sé. Sí, claro, justo con lo que dices. No sé si se enteraron, pero el día de ayer se emitió la alerta de género en la Ciudad de México. Y justo criticaron varias personas esto, al contrario, dicen, sí, es muy bueno, pero que no sea solamente una simulación, que no sea solamente una pantalla, que se vea en la realidad. Exactamente. Entonces, pues esto también puede traducirse en este caso. O sea, sí se reconocen los derechos de las personas, parejas del mismo sexo, pero pues también tiene que traducirse en la realidad. Muy bonito que en la ley lo diga, pero si las autoridades o los registros civiles, por una interpretación formalista de su artículo en el Código Civil, dicen, no, pues es que tiene que venir el hombre necesariamente y tú, otra mamá, pues no puedes, pues, o sea, si no hay voluntad para cambiar ese tipo de cosas. Sí, yo considero, Jimena, que el amparo en revisión 852-2017 que emitió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace un cambio de paradigma y aterriza más qué es el derecho a la no discriminación. Sin embargo, también hay cosas en materia penal que hay que cambiar. Hay que tipificar los crímenes de odio. Actualmente varias mujeres lesbianas, homosexuales, transexuales han sido asesinados por crímenes de odio. Y en los códigos penales de los estados todavía no está tipificado los crímenes de odio. Si bien es cierto, ya está tipificado el feminicidio, ¿no? Que se dio por años y años de la Corte Interamericana ahí regañando a los estados de América Latina. Ahora falta tipificar. Y no está todavía en todos los estados, incluso. Faltan muchísimos estados. Falta. En mi opinión, yo consideraría que si hacen una ley feminicidio para las mujeres, entonces debería de haber una para los hombres especialmente, porque si no ahí entraría como una discriminación hacia el hombre al poner una ley específica a la mujer y no una al hombre. No, yo estoy totalmente en desacuerdo con esto, Jimena, porque el término feminicidio salió de una sentencia que se llama Campo Algodonero y otras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El feminicidio se da por razones de género. Cuando tú matas a una mujer por odio, la exhibes en un lugar público, la violas, y antes del asesinato hubo una violencia física y psicológica. No, para nada no es discriminación al hombre. Cabe aclarar aquí, es importante decirlo. Pregunta, Ángel. ¿Toda discriminación es mala? Es la pregunta. ¿Qué consideras? Pues sí, toda discriminación hacia una persona. La Constitución dice lo contrario. O sea, justo dice, está prohibida toda discriminación por motivos de, como decías bien Roberto, de género, todas las categorías sospechosas, siempre y cuando sea para degradar a la persona. Pero existe discriminación positiva, incluso
que es justo por eso que se implementa este tipo penal de feminicidio, o también se le permite a las personas del mismo sexo, haciendo una distinción, acoplándolos a esta realidad. O sea, no toda distinción es discriminatoria, es aquí lo importante. Y justo estas distinciones no discriminatorias es para poner en un piso un poco más igualitario a las personas que han sido vulneradas históricamente, a los grupos que han sido históricamente vulnerados y que están aquí, mientras el común denominador de las personas están aquí. Entonces haces esa discriminación positiva, como incluso los vagones exclusivos de mujeres, porque es un problema de acoso sistemático en el transporte público. Entonces, para que no sufran eso, pues si haces una discriminación por ser mujer, Pero de manera positiva. pero no, de manera positiva, no necesariamente esa discriminación es algo malo. Diana, ¿querías agregar algo? Sí, bueno, lo quería agregar lo mismo, que no toda distinción es una discriminación y no toda discriminación es una distinción. Porque igual quería agregar ese ejemplo, pero bueno, yéndome a otro ejemplo, podrían ser los cajones para los discapacitados, ¿no? Los que tienen una incapacidad, no sé, física, o por ejemplo en la corte, ¿no? Que ya ahora se hace como una distinción al escribir, o más bien al resolver una sentencia, si la persona argumenta que tiene algún padecimiento, ¿no? Las sentencias de lectura fácil. Exacto. Que han sido recientemente implementadas, justo. Ahí se hace una distinción, pero no significa que esa distinción, como bien decíamos, es algo malo. Justo en un tuit que me eché así hacia la paridad de género, una mujer me comentó, no la conozco más bien, pero me dijo, ¿qué? ¿Estás de acuerdo en discriminar a la mujer? Yo, pues en este caso no es solamente estoy de acuerdo, sino que es necesario. Son medidas para, como les decía, como para poner en un mismo nivel de derechos a los grupos históricamente vulnerados. Pero hemos terminado con este segundo bloque. Vamos a seguir con esto que está muy bueno. Yo soy Jimena Jiménez, esto es Derecho a Disentir. Regresamos. Regresamos a este capítulo de Derecho a Disentir, donde hemos estado hablando sobre una sentencia muy importante y paradigmática, que es el de la comaternidad. Es decir, que dos madres se reconozcan como tal en cuanto a un hijo. O sea, no hay papá en esta figura. Pues bueno, justo en la sentencia mencionan una diferencia clara en la que a veces coincide y a veces no, que es la relación entre filiación biológica y filiación jurídica. Diana. Bien, bueno, se entiende como filiación biológica a donde la mujer reconoce como hijo simplemente por ser la madre biológica, ¿no? O sea, porque ella lo concibió, y se conceptúa a la filiación jurídica como aquella donde alguna otra persona quiera reconocer voluntariamente a un menor, a pesar de a lo mejor de que no sea su padre directamente, ¿no? De que no tenga genes o consanguinidad directa. Retomando el caso del Bueno, amparo. perdón por interrumpirte, pero también, la filiación biológica nace de un hecho jurídico y que es dar a luz al bebé, y la filiación jurídica de un acto jurídico, que es contraer matrimonio. Eso nada más, perdón. Adelante. Claro, sí. En efecto, justo también en la sentencia dicen que se presume la paternidad de un hombre que esté unido en matrimonio con una mujer, siempre y cuando ponen un plazo en muchos códigos civiles, siempre y cuando el nacimiento se haya dado 180 días después de que hayan contraído matrimonio, y creo que 300 días después del divorcio. Ajá. Exactamente. Para que no quede desprotegido el niño, siempre viendo por el interés superior del menor, porque pues, el papá de repente puede decir, no es el papá, pues nació de un acto jurídico, que es por lo que está reconociendo al hijo. El matrimonio, o bien también por un acto jurídico podría ser la adopción. Ahora, justo quienes critican esta sentencia válidamente dicen, pues mira, sí se le puede reconocer la maternidad a otra mujer por medio de esta figura del Código Civil, que es el reconocimiento voluntario de la paternidad, en este caso sería maternidad. Bien se podría hacer por medio de un proceso de adopción plena. ¿Qué opinan sobre esto? O sea, si terminan siendo iguales, ¿por qué se hace distinción sobre esto? Es una pregunta
Interesante. Bueno, porque la legislación en este caso de Aguascalientes así lo determinaba. Y además, por la costumbre de la sociedad mexicana, siempre pensamos que la afiliación es hombre y mujer. Y por eso es este cambio de paradigma de que dos mujeres pueden afiliar o sea, pueden realizar la afiliación de un menor. Sí, es que de hecho son más trámites innecesarios. O sea, la adopción no es inmediata. El reconocimiento voluntario de la maternidad sí. Entonces, pues eso también da pues, beneficios, un poquito de tiempo y que no sean trámites engorrosos, siempre y cuando lo admite el Código Civil, no como en este caso que lo negaron y tuvieron que irse al amparo y resuelven como 3 años después. Pero bueno, ojalá ya no pasen este tipo de cosas. Ojalá primero se siente como jurisprudencia para que ya sea obligatorio para las autoridades jurisdiccionales. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Creen que afecte al menor no tener esta figura paterna? Paterna significa del hombre. ¿O creen que pueda ser perjudicial para su interés superior que sufran bullying por parte de sus compañeros de la escuela sobre esto? ¿Qué opinan? Bueno, yo ya lo había comentado y era a lo que se refiere, a lo del bullying. Sí. Yo considero que sufriría bueno, discriminación de parte de sus compañeros, amigos, al no contar con esa parte que es la parte paternal, y al mismo tiempo, como ya se había mencionado, una discriminación más al tener 2 mamás y no poder llamarle a uno papá y a otro mamá. Sí, de por sí, en nuestra sociedad, en la escuela, por ejemplo, critican al gordito, al que está más flaquito, al pobre, al rico, hay discriminación. Entonces, cuando llegan estos hijos de madres que son homoparentales, ¿cómo está preparada la sociedad para incluirlos, no? Entonces, ese es el verdadero problema, porque la ley nos protege, eso sí es un hecho, pero ¿cómo en la sociedad vamos a ir de la mano con el Estado para poder evolucionando, ¿no? Porque yo diría que sí, a la excepción de lo que ustedes piensen, que sí estaría bien una figura paterna, ¿no? Porque ¿cómo subsanas? ¿Cómo subsanas el tener no tener un padre? Bueno, desde mi punto de vista, quien puede lo más, puede lo menos. Y si una madre soltera puede hacerse cargo de su hijo, pues 2 mamás, pues qué mejor, ¿no? Y el problema aquí es que a lo mejor muchas veces puede llevarse a la conclusión de que podría ser una norma imperfecta porque no se atiende a mecanismos donde se dé como esta publicidad o defensa de los derechos cuando precisamente la educación debe de venir desde casa. O sea, si van a molestar a tu hijo porque tiene 2 mamás, pues qué mal que los otros niños pues no tengan esa educación desde casa y... Digo, sucede, ¿no? Sí, sucede lamentablemente, pero... Y es que, por ejemplo, ¿cómo le hablas a un niño que, por ejemplo, es una mujer, ¿no? Y tiene 2 padres? ¿Cómo le hablas de su sexualidad, no? Que es complicado. O sea, no digo que es imposible, ni tampoco lo estoy rechazando, pero digo, es complicado. ¿Cómo puedes tú incluir? Ahí muchas veces el niño puede ver, el niño que viene de una pareja homosexual, lo puede ir viendo como algo normal. O sea, desde el niño no va a saber, claro. Está mal lo que están haciendo tus padres. Sino poco a poco, conforme va creciendo, pues, se le va a hacer algo normal. Sí, no, pero claro. sí está esta situación de que los otros niños pues le hagan ver a lo mejor que, en efecto, lo que hicieron sus padres a lo mejor no es normal. Yo considero aquí, Jimena, la verdad no tengo la respuesta de si se afecta al menor de tener 2 padres del mismo sexo. Yo creo que aquí tenemos que acudir a la psicología, a la sociología, al psicoanálisis, a otras ramas o ciencias que sean objetivas e imparciales, porque durante años también ha habido psicólogos, digamos, como conservadores, liberales, en todas, digamos, las carreras o ciencias, así se divide la historia entre conservadores, liberales o centrales. Aileen, ¿querías agregar algo Sí, hace rato? o sea, claro, todo viene desde casa, ¿no? O sea, de algunas personas, bueno, me incluyo porque algunas ideas pues también las tengo así como muy cuadradas, ¿no? Claro. Pero pues con el tiempo, o sea, con el tiempo se va a ir revolucionando ya todo este tema de pues la comunidad LGBT más. Y nosotros también nos iremos, o sea, ahora sí acostumbrando, ¿no? A ver
Ya como antes, ahora antes una pareja, no, un ejemplo gay, o sea, no andaba así en la calle Agarrada de la mano. besándose, tomándose Incluso. de la mano, o sea, exhibiéndose, ¿no? Y ahora pues ya los vemos como pues más... Se te va más- haciendo un poco normal. Ajá, ¿no? sí, o sea, ya se va haciendo normal y entonces ya esas ideas de que tengan dos mamás o tengan dos papás o incluso tengan, no sé, el papá sea trans, pues se va a ir, Desapareciendo poco a poco. claro. Además- Diana, querías agregar algo hace rato. Bueno, como futuros, o más bien como estudiantes de carreras en ciencias sociales, es primordial que nosotros le hagamos ver a los niños, a nuestros descendientes, o bueno, a los que nos proceden, que los valores son la cosa más importante, ¿no? De ahí partiendo, bueno, de esto partiendo a que yo platicando con un maestro de psicología de mi centro universitario, él me comentaba que no hay afectación en que un padre o una pareja de dos padres o una pareja de dos madres vea afectado su desarrollo del niño, sino que se vuelven más tolerantes, se vuelven niños más diversos, se vuelven niños como más libres y más abiertos hacia las decisiones o las realidades sociales. Claro, creo que ninguna persona nace con las concepciones o ideas de qué está bien, qué está mal, qué debe discriminar y qué no. Todo eso es aprendido. Entonces, pues es básicamente importantísimo enseñarle a las nuevas generaciones, no sé, si quieren tener hijos, a nuestros hijos, que el respeto, como bien dices, es primordial y pues que ninguna persona debe ser discriminada. Y pues ya con eso se arregla el problema del bullying. Ahora, hay estudios de la Asociación Americana de Psiquiatría que hizo como durante 10 años, justo en hijos de parejas homoparentales y también lesbomaternales, que salió muy curioso, porque el resultado es como no se ven afectados en su crecimiento, no se ven afectados en su educación y plus sacan mejores calificaciones. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero pues así sucedió durante 10 años con estos hijos de las personas homosexuales, por lo menos en Estados Unidos, ¿no? ¿Alguien ubica aquí la sentencia de Atala Rifo contra Chile? Bueno, es una sentencia de la Corte Interamericana, muy interesante, se la recomiendo muchísimo, porque justo habla de esto. En Chile, una mujer tiene su pareja, hombre, tienen un hijo, pero a fin de varios años se divorcian y la mujer vuelve a contraer matrimonio, pero con otra mujer. Entonces esta mujer, pues, el padre ya había perdido los derechos, creo que de filiación, no estoy segura, pero bueno, impugnan esto, llega hasta la Corte Interamericana, porque era una discriminación hacia la madre y hacia su pareja, porque le querían quitar la patria potestad del hijo, porque no podía estar en un ambiente con dos mamás, no vaya a ser. Sí. Pero justo la Corte Interamericana, sobre lo del bullying, y es a lo que quería llegar, es como, no se niega que haya bullying hacia los hijos de estas parejas, pero avalar normas que prohíben este tipo de uniones con el argumento del bullying sería solamente respaldar ese bullying. Entonces, una Corte de Derechos Humanos internacional no puede hacer ese tipo de planteamientos. Entonces, pues es algo que es una sentencia que se la recomiendo muchísimo. Salió hace como 10 años, o sea, ni siquiera es tan nueva. Entonces está No muy tiene interesante. Atala Rifo contra Chile, ahí se la anotan de tarea. Gracias. ¿Quieren agregar algo más sobre este tema? Bueno, ¿Esta yo sentencia? sobre lo de, bueno, para mí en consideración de una sociedad vivir sin discriminación y sin este tipo de estereotipos, pues sería fundamental una unión de la familia y dejar en claro los principios y valores para que, bueno, la familia es una base fundamental para la sociedad y si queremos que se acabe lo que es el bullying y todo ese tipo de estereotipos, considero que debemos empezar con la familia y, bueno, ir subiendo. Y además, yo considero, Jimena, que es necesario hacer campañas de concientización y sensibilización de las diferentes familias, de diferentes culturas. Somos un país multicultural. Se debe de hacer estas campañas masivas de sensibilización y concientización de que no somos nosotros solos y mi familia. O sea,
hay diversidad y se tiene que aceptar y respetar. Claro, no tienes la verdad absoluta. Y porque tú tengas un tipo de familia no significa que así deban y así son los otros tipos de familia. Igual tu familia funciona perfectamente, pero eso no significa que otro tipo de familias no pueda funcionar igual de bien. Nos quedan pocos minutos de este último bloque y para que pueda cerrar este programa, me gustaría que pudiéramos dar paso a las conclusiones. Entonces, Ernesto, ¿cuáles son tus conclusiones sobre este tema? Sí, bueno, es muy importante lo que hace la Corte. Nos está acercando a una sociedad que está cambiando. Nosotros sabemos que el derecho es cambiante, entonces va de la mano con nuestra realidad social. Está protegiendo el interés jurídico del menor y nos está dando también enseñanzas como sociedad de que debemos ser tolerantes, debemos tener la igualdad con los que no piensan como nosotros y hay que respetar, esa es la base de todo. Ok, muchas gracias, Ernesto. Diana, ¿cuáles son tus conclusiones? Bueno, pues siento que la Corte dio un gran avance para poder determinar que las familias homoparentales o comaternales, ¿sí, verdad? Sí. Pues son una nueva vía y pues de que no se segregó a ese grupo, ¿no? Sino que lo dejó como fluir y pues ser, no sé. Ok, gracias, Diana. Ryan. Yo considero que se tiene que llevar a la práctica el cambio de paradigma del artículo primero constitucional que se dio en 2011 y además nuestro presidente actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, es muy garantista, muy progresista y tenemos que seguir esa línea para que vivamos en una sociedad mejor. Claro, ser garantista no significa, como les decía, quitarle derechos a los grupos privilegiados para dárselos a los menos privilegiados, sino es derechos para todos, ¿no? Gracias, Brian. Gracias. Bueno, desde mi punto de vista fue muy atinada la sentencia de la Corte y pues como un mensaje a la sociedad es que pues nunca le tengan miedo a lo nuevo, siempre respeten los derechos de los demás y sean tolerantes. Claro, justo hay todo un debate últimamente, sobre todo creo que se fue en el Congreso de la Ciudad de México, sobre una nueva ley de identidades trans. A la gente le causó revuelo esta iniciativa porque pues, es algo nuevo, como dices. Sí. Y la gente no está acostumbrada a lo nuevo, incluso le teme a lo nuevo. Exactamente. Entonces, pues respetar todos estos cambios sociales. Gracias, Roberto. Ángel. Estoy a favor de lo que dictó la Suprema Corte. Estoy en acuerdo y tener en claro todos nuestros principios y valores y dejar a un lado lo que es estereotipos y bullying, todo esto. Ok, muchas gracias, Ángel. Aileen. Pues sí, bueno, ahora aunado a lo que me dijo mi compañero, que se deje a un lado el bullying, considero que eso nunca, o sea, va a dejar de existir, ¿no? O sea, Sí. siempre va a haber revuelo en todo tema y pues bueno, en esta ocasión lo que dictó la Corte, pues ahí sabemos lo que quería proteger los derechos del menor, ¿no? Pero pues sí, exacto, o sea, no tenemos que tenerle miedo a lo nuevo, como ya bien lo dijeron mis compañeros, pero es poco a poco, ¿no? Como ya lo mencioné anteriormente. Es poco a poco que la sociedad se va acostumbrando y pues bueno, nos vamos abriendo, ¿no? a otras nuevas cosas. En efecto, como podrían notar, todas sus conclusiones regresan a los pilares en los que descansó o en los que se desarrolló esta sentencia. Es decir, como bien mencionamos en el principio, la igualdad y la no discriminación, el interés superior del menor, el derecho a la identidad y los derechos de familia, también reconocidos en la Constitución. Entonces, pues todo se basa, por lo menos esta sentencia, incluso el que no se permite el bullying a los menores es en favor de su interés superior del menor. Entonces, pues bueno, ha terminado este programa de Derecho a Disentir. Me dio muchísimo gusto tenerlos en este foro, espero volverlos a tener como invitados. Yo soy Jimena Jiménez, hablamos sobre la sentencia de comaternidad de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues bueno, esta fue la discusión, nos vemos a la próxima.